Y desde las administraciones, ¿cómo se podría ayudar a alguien que tiene dificultades para poder pagar esta hipoteca variable? Bueno, aquí empiezo yo, si te parece, Javier. Yo creo que las administraciones vienen con la lección aprendida de la crisis financiera del 2007-2008, ¿no? En el sentido de que en esa época se intentaron toda una serie de actuaciones que fueron un auténtico fracaso, ¿vale? Actuaciones de moratorias que no funcionaron para nada, ¿no? Es de aquello de aprender de la historia y de recordar, y a veces en una sociedad que es tan líquida de información constante, pues qué es lo que ha funcionado o no ha funcionado. Y digo que vienen aprendidas porque luego, al final, ¿no? 2008, 2009, las primeras medidas, hasta el 2012 no apareció el Código de Buenas Prácticas, que se ha modificado, un tema que tenía que ser para unos años, se ha modificado y prorrogado 5 veces, ahora el tema B de 2022 para 2 años más, etc., ¿no? Y no cubre todos los escenarios que a mi entender debería cubrir, debería cubrir la administración. Pero, por ejemplo, en moratorias hemos aprendido un montón, y con el tema de la crisis pandémica, que se aprobaron medidas de moratoria, bueno, fueron utilizadas por centenares de miles de unidades familiares en el tema de las moratorias que 10 años atrás o 12 años atrás utilizaron 500 personas o 1.000 unidades familiares exclusivamente. Por tanto, hemos aprendido. En todo caso, desde mi punto de vista, se queda corto el Código de Buenas Prácticas, se queda muy corto. Hay una serie de requisitos desde el punto de vista de la vulnerabilidad por ingresos, por incremento de costes de los temas hipotecarios, que hoy en día deberían estar solucionados ya con las modificaciones y prevenciones que en marcha desde el 2019, si no recuerdo mal, se produjeron con el cambio de la ley hipotecaria, ¿no? Hoy en día, desde 2019, vas al banco, no vas al banco, te envían al notario, del notario vuelves al banco, te lo has aprendido todo y tú decides responsablemente, y el banco decide o la entidad financiera decide si te da o no te da ese préstamo hipotecario. Por lo tanto, tendrían que ser pocas las situaciones en las que hubiese un riesgo de impago, ¿no? Y yo creo que en función de esta nueva situación que se produce desde el año 2019, debería ser más generoso el Código de Buenas Prácticas en toda una serie de medidas de arrastrar 7 años o incrementar 7 años, de establecer moratorias, de congelar intereses, de hablar de lo que se llama, que jurídicamente sería discutible llamarlo así, dación en pago. Bueno, hay toda una serie de cuestiones que están bien planteadas, pero que desde mi punto de vista, a partir de hipotecas contratadas a partir de un cierto momento, de la modificación de la ley hipotecaria concretamente, yo creo que se debería ser más generoso en el sentido de poder ayudar al ciudadano que involuntariamente se ve involucrado en una situación de insolvencia. Sí, yo, bueno, acompañar un poco lo que dice Carlas, ¿no? Yo creo que aquí, la pregunta, ¿no? O sea, ¿qué se puede hacer desde el punto de vista de Estado, administración? Oye, yo creo que hay que desarrollar más la parte preventiva que la parte reactiva, ¿no? Bien decía Carlas que, oye, el Código de Buenas Prácticas, sí es verdad que carece de algunos puntos que sí, yo coincido, se tiene que abundar un poco más, se tienen que incluir. Sin embargo, el Código de Buenas Prácticas te dice, oye, si tú puedes acreditar una circunstancia de vulnerabilidad económica y por lo tanto no puedes, digamos, cumplir con la carga económica del préstamo hipotecario, el banco, o sea, cabe destacar que el Código de Buenas Prácticas es de adhesión voluntaria, o sea, no es como cualquier otra ley que el día que se promulga el ciudadano la tiene que acatar, el que sea objeto de la ley. En este caso, los bancos son los que se suscriben voluntariamente a este código, ¿vale? Y la pregunta que se hace mucha gente cuando uno dice esto es ¿y por qué el banco se suscribe voluntariamente a un Código de Buenas Prácticas? Bueno, yo tengo básicamente 2 argumentos a favor del banco, que es uno, desde el punto de vista institucional, o sea, institucional, responsabilidad, desde el punto de vista de la imagen que transmite el banco, reputación. Eso es el riesgo reputacional, trae buena sensación, o sea, por nombrar algunas entidades. Santander, por ejemplo, es uno de los que se suscribe a este Código de Buenas Prácticas e incluso tiene en sus portales web,
tiene digamos, una pestaña o un espacio dedicado a explicarte cómo gestionan esto desde esa entidad y cuáles son los pasos que tú tienes que dar como consumidor y como eventualmente un deudor hipotecario, ¿no? Básicamente, ese plan, que yo considero que ya es más reactivo que preventivo, es, oye, no puedo pagar la hipoteca, soy vulnerable económicamente, yo necesito, entre comillas, renegociar esta hipoteca con el banco porque es que no te voy a poder pagar. Entonces, ¿qué hace el banco? Te dice, oye, lo primero que podemos hablar es, a lo mejor, una novación modificativa de las condiciones hipotecarias. Novación viene siendo modificar alguna de las cláusulas del contrato, disminuirte el tipo de interés, ampliar el periodo, si tenías que liquidar el capital, más intereses, o sea, el préstamo como tal lo tenías que satisfacer en 30 años, a lo mejor el banco dice, oye, como no me estás pudiendo pagar la cuota calculada en 30 años, vamos a ampliarlo a 40. Te reduzco la cuota hipotecaria y te amplío el plazo para la devolución del préstamo. Como te digo, estas son las medidas reactivas que tiene un banco para evitar precisamente, oye, no me pagues, hablemos de la deuda, vamos a tratar de buscar una alternativa al cumplimiento de las obligaciones del contrato, ¿no? Del contrato del préstamo hipotecario. Si es verdad, él hablaba que coincido contigo, jurídicamente tengo algunas reservas de llamarlo de esa manera, que es la dación en pago, ¿no? De dar la finca en señal de pago o satisfacción del préstamo, que también es una de las medidas que toman, o como última ratio, los bancos suelen, que es muy común, la gente lo conoce por las noticias, es lo que se llama comúnmente como la quita, que realmente jurídicamente es una condonación parcial del préstamo, ¿no? Pero esto, ya te digo, esto es un escenario en el que ya se estudiaron otras alternativas, no son viables y por lo tanto el banco puede tomar a lo mejor otras medidas, ¿no? Un poco más drásticas. Fíjate que Javier comentaba la última ratio, la quita, ¿no? Me miraba yo esta mañana antes de venir a grabar este programa, 20 quitas, 19 quitas desde que está en marcha el Código de Buenas Prácticas. Por lo tanto, apelaba yo a la necesidad de una generosidad, ¿no? Porque no puede ser que una regulación pensada para ayudar a evitar que la gente pierda su casa, ¿no?, pues al final se haya reducido en función. Estoy convencido que hay situaciones en que las quitas deben de ser posibles, ¿no? Al menos lo que estoy seguro es que si después de 10 años de Código de Buenas Prácticas solo se han hecho 19 quitas, es que algo no funciona correctamente, no Código de Buenas Prácticas. Ya está. Estoy de acuerdo. Vamos a hablar ahora muy brevemente de la primera de las noticias, que hace referencia a la caída en el número de compraventas, donde el volumen de operaciones vuelve a los números previos a la pandemia, con una bajada interanual del 15%. Lo vemos también en esta gráfica. Os quería preguntar muy brevemente cuáles son las percepciones desde dentro del sector inmobiliario y si ha cambiado un poco la tendencia de compra y el perfil de comprador. Si quieres, bueno, yo empiezo con una visión muy genérica, ¿no?, al respecto, porque al final esto, dependiendo de cómo lo quieras enfocar, tiene una u otra solución, ¿no? Yo creo que la compraventa ha bajado, no solo acompañado de que, es cierto, hay una subida del tipo de interés. Me lanzo al vacío, pero yo creo que el 80% de las compraventas inmobiliarias en España se hacen mediante la utilización de un préstamo hipotecario. Son pocas las personas, realmente es así, son pocas las personas que compran un piso o una vivienda al contado, ¿no? Esto está acompañado un poco también con la sensación de la gente del alza del tipo de interés, el temor y la incertidumbre que rodea un poco este sector inmobiliario, ¿no? Esta promulgación de esta nueva ley de la vivienda, tienes un poco el tema de las contenciones de renta que vienen ahora, pero no se ha terminado de cerrar, tienes un poco de todo. La gente suele refrenarse y dice, yo tengo mi dinero que me lo he trabajado desde hace 10 años para ahorrarlo, tenerlo aquí. Oye, yo quiero estar seguro de que cuando yo compraré con una hipoteca que pueda asumir, que no tendré un problema, que no me venga a mí, lo que se dice, ¿no? Oye, que no me venga a mí a ejecutar un banco, porque realmente lo que firmé no era lo que realmente podía asumir. Entonces, yo creo que esto va mezclado un poco, tanto la realidad, porque el que diga que no, creo que no se lo ha mirado bien, pero sí hay un alza de los tipos de interés. De hecho, yo en el sector tengo a lo mejor 5 o 6 años y recuerdo cuando empezaba yo veía que se tramitaban hipotecas al 0,95% o al 1,20%.
al 1,20, que a lo mejor te pedían alguna vinculación como la nómina o qué sé yo, un seguro de vida. Pero estamos hablando de que ahora mismo, estaba leyendo, justo estábamos comentando atrás y estábamos leyendo algún material antes de venir a la entrevista. Oye, el tipo de interés que se está gestionando ahora en España está entre el 2,80 y el 3,80. El medio, ¿no? O sea, yo sí creo que hay una realidad, hay un alza y hay un temor de la gente, del comprador, que como decía en las preguntas anteriores, hay que entender que la ley funciona para seres humanos, para gente que se ha trabajado, ha ahorrado un dinero y tiene, o sea, ya de por sí la compraventa es uno de los momentos más importantes en la vida de cualquier persona. Asumes por ejemplo, cuando tramitas una hipoteca, estás asumiendo una obligación que puede ser de entre 100.000 a 300.000 euros, o más o menos, ¿no? Pero, oye, es una obligación importante, es un compromiso importante que tú como unidad familiar tienes que tomar en consideración para planificarte de aquí en adelante, ¿no? No sé, Carla, si tú opinas parecido. Sí, de hecho yo creo que era también, veníamos de una racha muy buena de dinamismo del mercado inmobiliario desde el año 2014-2015 aproximadamente, y todas las previsiones indicaban, ¿no?, que el año 2023 no se podía mantener esta cuestión. Para complementar, ¿no?, la parte más seguramente sorprendente, pero que también creo que podemos dar explicaciones, es que bajan las compraventas, pero se mantienen los precios, ¿no? O sea, hay una situación en la vivienda de obra nueva que por cuestión de acopio de materiales, dificultad de tener los materiales, inflación de todo el ámbito energético, etcétera, etcétera, pues siguen los precios al alza. En el ámbito de las viviendas de segunda mano o de segunda utilización hay una ligera baja en el último trimestre, pero desde mi punto de vista estas segundas viviendas están sobrevaloradas porque la gran mayoría de viviendas que se venden de obra nueva son destinadas a personas o unidades familiares que son viviendas de reposición, o sea, venden su vivienda que ya tenían en propiedad, reinvierten y van a una vivienda pues de nueva construcción, mejor ubicada, lo que sea, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que llevamos de año 2023, yo creo que estamos en la línea de lo esperado. No es un batacazo del sector inmobiliario ni mucho menos, y por lo tanto sigo preocupado por la disminución de la oferta de obra nueva, que creo que es evidente que se necesita, y que cualquier escenario, sea del INE, sea del Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge de la Generalitat, nos indica que a 2037-2042, 15-20 años aproximadamente, necesitamos que se promueva vivienda de obra nueva en Cataluña y revertir una situación. Estamos en índices de construcción de 15.000 viviendas al año, 16.000, deberíamos estar y recuperar índices de 25.000 viviendas al año, y esto, por lo tanto, debemos encontrar la fórmula para revertir esta situación. Incentivar la inversión del sector privado. Que por la vía de la legislación y de la seguridad jurídica no vamos por un buen camino. Claro, lo que decíamos, ¿no? O sea, queremos salir un poco de la situación de que, oye, hay que promover obra nueva, pero al mismo tiempo aplicamos unas políticas que básicamente, entre comillas, hiperbolizando de nuevo, castigan un poco a ese promotor, a ese inversor que se ve inmerso en un escenario de inseguridad jurídica y encima un riesgo desde el punto de vista de inversiones importante. Yo digo frecuentemente que con la legislación que se ha ido aprobando y este ridículo que se ha hecho ahora, ¿no?, con rápidamente 140 municipios, zona tensionada, y luego el Ministerio no te publica la resolución, hay un impasse aquí, y dices, hombre, no puede ser que haya este diálogo de sordos, ¿no?, entre quien ha promovido la ley y quien quiere promover las zonas tensionadas, y luego el gobierno del Estado no te publica la resolución. Pues yo siempre digo que esta cuestión de la vivienda pasa por un pacto de Estado, la necesidad de que dejemos de polarizar las políticas de vivienda intentando dividir estos son los buenos, estos son los malos, y busquemos esos puntos en común que permitan conseguir desde el punto de vista de la asequibilidad, desde el punto de vista de la seguridad, las viviendas que se van a necesitar para dar respuesta a la demanda que hay.
Pregunta rápida de sí o no. ¿Creéis que va a bajar el precio de las viviendas en algún momento? Si tengo que responder yo de primero. ¿Dónde? ¿Aquí? En Cataluña, ¿En Barcelona, yo en Cataluña? yo creo que en el sector que más gestionamos, por ejemplo, desde Grocasa, ¿no? Que es Cataluña, Baix Llobregat específicamente, yo creo que se mantendrán en lo que queda de año y es posible, como decía, no sé si entendí bien, Carla ha hablado de que a lo mejor bajara un poco, tomando en consideración que ahora el perfil financiable es un poco más complicado y que realmente quienes están adquiriendo propiedades son familias españolas que ya tienen una vivienda que lo que quieren es una mejora. Venden una finca para adquirir una obra nueva, a lo mejor una casa, la nueva necesidad que se desbloqueó desde el confinamiento, que fue una vivienda con balcón o con espacios abiertos. Eso es lo que realmente está moviendo el mercado. Y eso, y eventualmente las subrogaciones hipotecarias que también hemos visto que se han disparado en relación a lo que era la compraventa, ¿no? Bien, yo creo que también aprendiendo de la historia, hemos aprendido que no siempre los precios van a subir, eso lo vimos con la crisis inmobiliaria que ya he citado varias veces, 2007-2008, por lo tanto eso es interesante porque en lo que es el apartado de la burbuja de la primera parte de la década del 2000 a 2007, ¿no? Pues todo el mundo compraba sobre plano, incluso vendían, se especuló muchísimo, por lo tanto hemos aprendido que los precios pueden descender, pero hay una razón evidente que se está cumpliendo a rajatabla, que es que los ámbitos metropolitanos donde actualmente están viviendo pues el 55% de la población mundial, se calcula que para el año 2050 van a vivir el 70 o 75% de la población mundial. Quiere la población vivir en ámbitos metropolitanos a pesar de la pandemia, ¿no? Por lo tanto, ¿va a bajar los precios? Pues mientras haya esta demanda, y aquí va a ser muy atractivo porque lo que a nosotros nos parece caro o muy caro en función de las tablas salariales o de las rentas disponibles de la familia, pues dentro del marco europeo donde no vas a poder prohibir ciertas cosas, pues sigue pareciendo razonable, los precios que hay son competitivos. Estamos en una situación, estaba mirando datos del informe que publicamos trimestralmente API Cataluña, de que el 15% de las viviendas que se venden actualmente en Cataluña, en este momento, las compran personas extranjeras, ¿de acuerdo? Y esto sí que el 60% de ese 15%, el 60% sin hipoteca, ¿no? O sea, pagan directamente porque tienen un ahorro, ¿no? Por lo tanto, mi intuición, pero esto, yo no soy economista de entrada, pero mi intuición me dice que en ámbitos metropolitanos no van a bajar o no van a bajar suficientemente las viviendas como para decir me voy a quedar esperando a que llegue esa bajada. No. ¿Puede haber algún acontecimiento geopolítico que genere? Bueno, estas sorpresas existen, pero de momento el mercado a mí me dice que parece que esto no se va a mover lo suficientemente como para pensar me voy a esperar. Sí, de acuerdo. Pues con estas respuestas dejamos aquí esta sección. Vamos a empezar con la segunda sección donde vamos a tratar casos reales que puede que nuestros invitados hayan vivido.